Jorge Tayana es sociólogo y tiene una larga trayectoria política. Naciste en Buenos Aires. Nací en Buenos Aires. ¿En qué barrio? En el centro, es decir, lo que era la pequeña compañía de María, que ahora es ¿Y Mater tu Dei. infancia la pasaste ahí? La pasé en el centro de Buenos Aires, sí. ¿Y qué hacía en el centro de Buenos Aires? No hay tierra, no había pajarito, no había nada. Para jugar, digo. Iba al colegio, iba al Salvador. La iglesia del Salvador tenía toda una cosa los fines de semana de fútbol para chicos y eso. Y estaba cerca de casa. Y después teníamos una quinta en Pilar, antes que se pusiera de moda Pilar. Era campo, claro, era campo. Tenía una quinta de mis padres, donde en general, como éramos 4 y después 5 hermanos, sí. Había que soltar al potrero, digamos. Claro. Así que eso es parte también mucho de mi infancia. Egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, militó en la Juventud Peronista, fue prisionero de la última dictadura cívico-militar durante 7 años, entre 1975 y 1982. Te pasaste bomba. Sí, estar privado de la libertad siempre es malo, ¿no? Claro. Pero bueno, hay gente que la pasó peor, ¿Sí? así que hay gente que fue desaparecida acá cerca, ¿no? Sí. Y ¿Me querés decir que no sufriste torturas? no, sí, sufrí torturas. Y después muchos malos tratos. Las condiciones eran realmente muy, muy, muy malas. Sí. Tuve el honor y el gusto de compartir, ya que estamos en el Museo Malvinas, con Dardo Cabo. Yo militaba con Dardo. Sí. Así que él, lamentablemente, estuve cuando lo llevaron para fusilarlo, para hacerle una ejecución extrajudicial. ¿Qué haces 8 años en prisión? Independientemente de los Bueno, tratos, eso, digo, ¿qué haces con ese tiempo? Durante muchos años se podía hacer poco en el sentido que estábamos muy encerrados en la celda. Sí. Y sin nada, sin instrumento de lectura, sin papel, nada. En general, durante varios años solo teníamos una carilla de papel que podíamos escribir los lunes una carta. Eso fue unos años, sobre todo en Rawson, que era el régimen más estricto. Los lunes una carta. De una carilla, que entregabas abierta, obviamente. Y que ellos hacían llegar a veces sí, a veces no. O sea, tenía todo un equipo psicológico, de psicólogos, que regulaba la correspondencia. Pero bueno, eso es parte de una tragedia argentina que hay que recordar, que hay que establecer justicia, que hay que tener memoria, pero que al mismo tiempo hay que ir para adelante. Sí. O sea que Guerra de Malvinas te enganchó ahí. Yo estaba en Rawson, o sea que yo viví la Guerra de Malvinas muy cercana, porque en Rawson buena parte de los penitenciarios tenían familia, obviamente, vivían ahí, y tenían familia que era convocada, o que eran conscriptos. Y además la misma ciudad de Rawson, que está cerca de Trelew, que era una base, la famosa base aeronaval de Trelew, tenía riesgo de bombardeos, hacía escenas de oscurecimiento. Y en la provincia de Chubut está el regimiento 25 de infantería, que es el que dirigía Seineldin, y que fue de los primeros regimientos que fue a Malvinas y que tuvo un comportamiento que combatió mucho. Perdón. Que combatió mucho, así que se seguía la guerra muy de... No teníamos diario, no teníamos nada, pero de todas maneras veías pasar los todo, aviones, ¿no? Y aparte se escuchaban los comentarios. Los guardias cárceles seguro. Nos contaban, etc. Así que yo tuve una visión, por más que estuviera encerrado y desinformado, teníamos una visión distinta de lo que significó la guerra en el sur, que fue una cosa distinta a lo que significó en el resto del país. Ahora vuelvo a eso y termino con esta presentación. Fue senador nacional y es el actual ministro de Defensa argentino. La Guerra de Malvinas se vivió distinto en la ciudad de Buenos Aires o en ciudades como Rosario, por ejemplo, que en las ciudades del sur. Totalmente. ¿En qué sentido? ¿La gente era más patriótica, se metía más con las cosas, estaba más cerca? ¿Por qué?
Yo diría dos o tres razones. Primero, porque el sentimiento malvinero Sí. o de pertenencia de Malvinas en el sur es más fuerte. De hecho, ahora Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Claro. O sea, y eso ha sido así históricamente. Sí. En toda la Patagonia es más percibida la Malvinas como una extensión Claro. de eso. En Buenos Aires hay un poco más de distancia, aunque haya también un sentimiento fuerte sobre Malvinas. Segundo, en Buenos Aires creo que tenía muchísimo impacto los medios de comunicación y la tergiversación Absoluta. de los medios de comunicación fue Sí. que estamos ganando, no pasa nada. Lo recuerdo a Gómez Fuentes con claridad, Exacto. ¿no? Mientras que en el sur había un poco más de, por lo menos, temor o responsabilidad, porque Ajá. ahí decía, bueno, si estás en una ciudad, Rawson, que era una capital, Sí. que tiene una unidad militar, un distrito militar y Sí. una base aeronaval a 20 kilómetros, pues, en cualquier momento nos bombardean. Eso. De Trelew salían los Canberra, los bombarderos, Sí, sí. los vimos pasar, vimos volver menos. O sea que había una sensación muy distinta de lo que podía significar la guerra y además había el temor de un posible desembarco o ataque comando británico, Claro, sí, que seguro. no hubo muy lejos. O sea Sí. que se vivía de manera distinta. Yo recuerdo, sí una convicción, porque cuando comienza el desembarco y empieza, recuerdo que viene a verme el jefe de inteligencia del Cuerpo 1, que era la persona responsable mío de mi detención a disposición del Poder Ejecutivo, Sí, sí. y me dice, ¿y qué me dice ahora usted? Que nos acusan de estar al servicio de un gobierno antipatriótico. Sí, señor. Y yo lo que le dije es, bueno, lo único que estoy seguro es que los ingleses van a venir. Ajá. No, dice, no van a venir. Los militares jugaban a que no iban a venir. Dice, no, era un teniente coronel de inteligencia. Sí. Dijo, no, son todos homosexuales y drogadictos, no van a venir. Bueno, usted no conoce, me parece, la trayectoria Y era de guerra. inteligencia el que estaba diciendo El esto, jefe de sí, porque inteligencia del Cuerpo 1. ¿no? Qué maravilla. Jefe de inteligencia sí, del Cuerpo 1. Sí. Yo estaba encerrado, no leía los diarios hace 7 años. No. Pero hay que acordarse de la época. Era la época que se estaba el debate del despliegue de los misiles crucero en Europa. Eso Que había es. una gran oposición porque los europeos no querían, hoy el mundo es distinto, pero los europeos no querían quedar tan embarcados en la posibilidad de un enfrentamiento nuclear con los entonces soviéticos, y había mucha resistencia de los grupos pacifistas y de sectores importantes de la política Sí. contra el despliegue de los misiles cruceros. Y en realidad, la guerra terminó con ese debate. Claro. Se pusieron los misiles cruceros Claro, y ahí claro. se acabó. Entonces, Listo. mi razonamiento era, si no viene acá a enfrentar un país del tercer mundo Sí. que no tiene armas de destrucción masiva y que tiene un ejército muy moderado, nunca va a ir Brezhnev, le va a tocar la puerta a la señora Thatcher y va a decir váyase de acá. Yo sé que nunca tuve duda de que iban a venir, y además su vocación imperial estaba y está intacta, ¿no? Desde 1833 usurpan parte de nuestro territorio y sienten una gran impunidad al hacerlo, ¿no? A 40 años de esa derrota, ¿cómo juzgás el comportamiento social de la Argentina respecto a un montón de relatos, olvidos, hacer a un lado, tratar de que no aparezcan los excombatientes? ¿Qué lectura haces de la sociedad? Y yo me incluyo en la sociedad. ¿Hay una autocrítica o no tuvimos nada que ver y estábamos en manos de Galtieri y de cierto patriotismo al que recurrieron justamente para llenar una plaza? Probablemente no hay respuestas fáciles, ¿no? Bueno, porque bueno. todos recordamos la huelga. Nadie te prometió preguntas fáciles. Pero digamos, todos recordamos por un lado la gran movilización del 30 de marzo. Sí. Yo todavía estaba preso, pero Sí. nos alentaba mucho ver la huelga que dirigían sobre todo los 25, que habían sido el sector más combativo del movimiento obrero, y fue una gran movilización. Se llenó la plaza de crítica al gobierno y pocos días después
del desembarco en Malvinas, se llena la plaza en apoyo a Galtieri, y ahí creo que Galtieri se entusiasma más y decide no entrar en ninguna negociación pese a la decisión del Consejo de Seguridad. Debe haber pensado, soy Perón. Yo creo que sí. Bueno, de eso no tengo duda. La estrategia de desembarcar en las islas y utilizar Malvinas es una estrategia que fue, yo creo, muy perversa por parte del poder en la Argentina. No solo de las Fuerzas Armadas, del poder que lo auspició. Ahí va. Eso tuvo que ver con el poder, porque tuvo que ver con intentar legitimar un régimen militar, pero cívico, militar y de sectores económicos bastante específicos, que sabía que estaba condenado a ser juzgado por la historia, pero mucho tiempo. Y recordemos que en esa época ya Macera va preso, ¿no es cierto?, en esos tiempos. O sea, ya el debate acerca de quién paga este estropicio que se hizo la dictadura en el país, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar las Fuerzas Armadas? ¿Lo va a pagar las Fuerzas Armadas y los grupos económicos que estuvieron detrás de ella, bajo la cabeza de Martínez de Oz? Claro. O, bueno, está claro que el poder económico accionó y los que pagaron la culpa fueron los que fueron ¿Y los del Llano? La del frente. ¿Y los del Llano? Y los del Llano creo que tuvimos distintas sensaciones y reacciones, ¿no? Tuvimos una reacción patriótica muy elemental. El sentimiento de Malvinas es muy fuerte, o sea que haberlo manipulado no resultó difícil para Galtieri y su grupo. Y creo que después la sociedad le costó asumir la responsabilidad de haber apoyado ese proceso, porque, digamos, tenía una pata legítima, que es el sentimiento argentino pro Malvinas y la recuperación de las mismas. Claro. Pero después también hubo un proceso de desmalvinización. ¿Iniciado por? ¿O motorizado por? Motorizado, creo que por distintos sectores de la sociedad. Primero por sectores muy pro-británicos, ¿no?, que hay en la sociedad argentina, que tienen su influencia. Recordemos que el ministro de Economía o de Hacienda era alemán durante la guerra. Que es un representante de los bancos suizos en aquel momento. O sea que no podemos pensar que era un nacionalista enfrentado a los británicos, ¿no? Hubo un proceso de evitar que ese sentimiento antibritánico se transformara en un sentimiento más antiimperialista o más que se fuese corriendo hacia... que fuera tomando un nivel de politización socioeconómico inmanejable. Que fuera inmanejable. Con la vieja tradición del peronismo detrás, eso no era imposible. Entonces creo que derrotado, habiéndose perdido a las Fuerzas Armadas como mecanismo de control social, que es lo que ha usado el poder económico en la Argentina durante muchos años, y ahí se les desarmó, ahí se acabó eso, ¿no? Entonces, ante eso, me parece que desmalvinizar fue una forma de quitarle la responsabilidad a la dictadura en la guerra, digamos. Bueno, un momento. No estuvo tan mal. No estuvo tan mal, no es tan importante. Ocultemos a las personas para que no tengan el recuerdo vívido de que son. Y tratemos de que eso sea un accidente en la historia. Que, digamos, hay dos accidentes, dos maneras de mirar el accidente. Uno es un hecho cierto. En la Argentina, desde Rosas a Perón, pasando por Irigoyen, por Roca, por Sarmiento, por Justo, por Frondizi, por el Alfonsín, por el que uno quiera, ninguno se le ocurrió que la solución en el caso de Malvinas era hacer un desembarco, sino que eso era algo, al contrario, contraindicado porque iba a salir mal. O sea, todos trabajaron una estrategia diplomática y política. Y eso creo que vale una pena una aclaración, porque los argentinos en general somos muy críticos de nosotros mismos y eso es
Es bueno como sociedad, a veces es un poco agotador, pero es bueno como sociedad. Pero tenemos que tener una cosa consciente y a favor. Sí. Ningún gobierno argentino, ninguno, reconoció nunca la legitimidad de la ocupación británica de las islas. Ajá. Desde el primer reclamo Sí. que hizo Manuel Moreno, el hermano de Mariano, que era el representante de Rosas en Londres, hasta hoy nunca se reconoció Sea del color que fuere el gobierno. ninguno. Digo Claro. esto porque hay otras cosas que tienen otra historia, Eso. y hay reclamos que tienen otra historia. Sí. Hay reclamos territoriales de países que perdieron guerra, Sí. pero firmaron tratados. Hay reclamos territoriales, bueno, vamos a dar un ejemplo, nadie tiene por qué sentirse molesto. Gibraltar pertenece a los británicos porque los españoles se lo cedieron en el Tratado de Utrecht, Eso es. en medio de la Guerra de Sucesión. Sí, O sea que, sí. lógicamente, reclaman, porque se firmó después Sí. de una derrota, pero Aquí no se pasó firmó. eso. Acá eso no se firmó. Eso es bueno porque demuestra la fortaleza no solo de la legitimidad de nuestras credenciales, sino también la continuidad, que nosotros tenemos muchas veces pocas continuidades Eso, en la historia. eso, Entonces, eso es una continuidad. Y sí es cierto que la guerra fue una alteración de eso. Y una alteración, creo yo, con un fin no legítimo. Es decir, era simplemente por razones políticas que se hizo para mejorar el perfil, la aceptación de la La fuerza. imagen, Lo que no sí. quiere decir, obviamente, no tiene nada que ver con el heroísmo con que se comportaron los que pibes, fueron y claro. pelearon. No, claro. Los pibes Claro. y muchos oficiales, ¿no? Si uno mira la Fuerza Aérea tiene más oficiales porque los pilotos son oficiales. Claro. O sea, hubo mucho heroísmo en esa guerra, en una guerra que era muy desigual, muy asimétrica. El poderío británico era muy desequilibrante frente a lo que tenían los nuestros. Pero así que sí, hubo un gran heroísmo en todos los que combatieron en la isla, y ese heroísmo también fue, en principio, un poco ocultado, porque no se quería mostrar, sobre todo, se quiso desmalvinizar, porque además se pensaba que eso, yo creo que es por eso, ¿no? Que ese sentimiento de nacionalismo y de unión traspasara de lo político antibritánico a una esfera más socioeconómica, claro. y plantear una serie de reivindicaciones que durante la dictadura cívico-militar se habían caído, ¿no? Claro. O sea, la destrucción de derechos laborales, la persecución, en fin, todo eso que había pasado tuviera más fuerza a la hora de la transición democrática que inevitable venía después del fracaso de la dictadura, ¿no? ¿Qué sigue ahora respecto de Malvinas, con la insistencia diplomática habida y con la no resignación nunca de los derechos argentinos? ¿Qué sigue? Bueno, lo primero que tiene que seguir yo considero que ¿cuándo van a devolver o sentarse a negociar los británicos? Yo tengo muy claro eso. Van a sentarse a negociar Sí, cuando les resulte mejor negociar que no negociar. sí, señor. Y entonces hay que crear las condiciones para llevarlos a esa mesa de negociación. ¿Cómo se crea esas y condiciones? atento a lo internacional, Bueno, a lo que pase. es que es una parte importante de Claro. eso, ¿no? Cuando uno ve el fallo sobre la isla de Chagos de la Corte Internacional de Justicia, que es un caso que es distinto, pero Sí. guarda algunas similitudes, que es donde los británicos echaron a la población y le dieron la base de Diego García a los norteamericanos en el Océano Índico. Cuando uno ve ese fallo de la Corte, dice, bueno, hay algún avance. Ajá. Ahora, creo que lo decisivo son tres cosas. Primero, Argentina que tiene que tener un periodo de crecimiento, estabilidad y fortalecimiento económico, social y político sostenido. Sí. Es muy difícil. Es decir, ¿cuándo se sentaron a negociar con China? En la Revolución Cultural, en la época del salto adelante, antes de la Revolución Triunfante de octubre, no. Se sientan a negociar cuando China ya tiene una fortaleza y un desarrollo, y ahí negocian Hong Kong los británicos. O sea, necesitamos primero que al país le vaya... Fortalecimiento interno. Que le vaya bien al Claro, país, claro, que el país sea más claro. atractivo. Ese es el Sí, punto uno. sí. El segundo punto creo que es que no es que recuperamos las Malvinas solos. Recuperamos las Malvinas
con América Latina y particularmente con América del Sur. Ajá. O sea, no es difícil volver solo, porque este es un mundo globalizado, lo vemos en esta guerra de estos días, Sí. y en ese proceso las soluciones aisladas, individuales de países son muy difíciles. Ajá. O sea, nosotros necesitamos del fortalecimiento de Regional, la integración claro. regional. O sea, Claro. Malvinas tiene que ser una causa regional. Pero no una causa regional porque todos digan, sí, pobres argentinos, hay que apoyarlos en Malvinas porque es una barbaridad. No, nosotros tenemos que lograr que la defensa de Malvinas por los países de la región tenga que ver con el avance del progreso de integración que hace que lo que es tuyo, yo siento que es un poco mío y que por lo tanto, Eso. si estamos integrados, es un sentimiento distinto. No es solo Sí. solidaridad, es que vos sentís que sos parte de ese proceso. Sí. Y segundo, que lo que pasa en Malvinas es un debate del siglo XXI que abarca a toda América del Sur, pero que abarca a todo el mundo, que es el debate por la apropiación de los recursos naturales renovables y no renovables. Los británicos saquean los recursos renovables y no renovables argentinos, que no solo son nuestros, son la herencia que tenemos para nuestros descendientes, y los saquean impunemente. Y la lucha por los recursos naturales, y si tenemos además la dimensión del cambio climático, es una cosa muy importante en este siglo XXI. Entonces, la defensa y el apoyo a la recuperación del ejercicio de la soberanía argentina en las Islas Malvinas es importante y yo diría casi vital, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que quieran defender su derecho, ¿no? Cuando ves las barbas del vecino cortar, sí. pon las tuyas a remojar. Eso creo que vale. O sea, el segundo elemento de la parte regional es este elemento que tiene que ver con la defensa de recursos y con la voluntad de saqueo de los poderosos de los recursos en las distintas partes del mundo. Y el tercero es otro elemento internacional. Necesitamos un mundo que se rija más por el derecho internacional. Este no parece regirse, siempre se ha regido poco por el derecho internacional. Nosotros, Argentina apuesta al multilateralismo, apuesta al derecho internacional, pero estamos viéndolo estos días, todo eso es una construcción que requiere de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Hay un tema, sí, que es fundamental, que es la defensa del principio del principio que defiende Argentina de la integridad territorial, ¿no es cierto? Por eso muchas de las acciones de política exterior argentina a lo largo de su historia son tomadas en razón de la defensa del principio de integridad territorial. Gracias, Jorge. No, gracias a ti. Muy amable.